Hola familia, bienvenido a Iglesia Paz. Qué bendición el poder estar en este tiempo buscando de la presencia del Señor. Salmos capítulo 34 versículo 1 dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y vamos a tener un tiempo de alabar al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor. Queremos alabar y exaltar tu nombre. Te bendecimos y pedimos en el nombre de Jesús que tú prepares nuestro corazón para alabar y exaltarte en el nombre de Jesús. Amén. Adelante familia, alabemos juntos al Señor. Y vamos a hacerlo con toda la fuerza. ¿Estás aquí? ¿Sí? Venga. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Tu amor volví a nacer, lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. A tus pies. A tus pies, mi vida vengo a solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Dile con manos vacías. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Un, dos, tres, hey. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer.
Ahora podemos ver tu gracia y tu amor. Tú eres santo, no hay nadie como tú, Jesús. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltado por siempre a quien nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltado por siempre a quien nos redimió. Cantamos santo, santo, tú eres digno, digno. Cantamos santo, santo, tú eres digno, digno. Generaciones cantarán de tu verdad, de tu verdad. Deseamos ver tu trono aquí. Ven a reinar, ven a reinar. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltado por siempre a quien nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltado por siempre a quien nos redimió. Cantamos santo, santo, tú eres digno, digno. 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 Vamos con tus palmas. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Santo, santo, tú eres digno, digno. Vamos, levantamos nuestras voces. Santo, santo, tú eres digno, digno. ¿Y quién es el Rey? Es Jesús. ¿Quién es el Rey? Es Jesús. ¿Quién es el Rey? Es Jesús. ¿Quién
Jesús, tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Sí, Señor, tú por siempre reinarás. Te adoramos, Rey de Reyes. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gracias, gloria a ti. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, con su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador.
Rey de Reyes, nuestro corazón te desea cada día más y más. Es inevitable todo lo que sentimos diario por ti, Dios. Hoy estamos aquí abriendo nuestro corazón y nuestras manos para que tú habites, para que te adueñes. Te lo decimos cantando. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver. ¿A quién? A Cristo Jesús. Vamos, familia, que nos escuchen en los cielos. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseamos, eres lo más importante de nuestras vidas, Señor, amado, amado. Vamos, iglesia, te escuchan. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Es nuestra oportunidad, dilo. Tú suficiente serás. Todos los corazones. Tú suficiente será. Hay poder en declarar esto. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Siente cómo te llena. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Eres todo, eres todo. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Escúchanos, escúchanos. Y tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Te deseo, iglesia, Más que a la
te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Oh, 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 oh. Te deseamos, eres todo para nosotros, Dios. Oh. Qué hermoso tiempo el alabar juntos al Señor. El Señor es un deleite el poder gozarnos en la presencia del Señor en familia. Y ahora vamos a tener un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Prepara tu corazón para escuchar la palabra. Pero antes vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Damos gracias al Señor por la provisión que Él nos da. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque podemos venir con un corazón agradecido para entregar estos diezmos y estas ofrendas, y que sean para la expansión de tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro pastor Alberto Parás. Adelante. Mira, quiero que seamos sinceros. Cuando tú llegas a un lugar, te invitan a una reunión, a un evento, ¿verdad que todos dentro de nosotros traemos esta pregunta? Y la pregunta es, ¿qué hay para mí en este lugar? ¿No? ¿Cuál es mi beneficio de estar aquí? ¿Qué es lo que yo voy a recibir? Mira, sinceramente, eso es honestamente la actitud y el pensamiento que todo ser humano tiene normalmente. Pero yo creo que nuestro pensamiento, y la pregunta ahora es, ¿cuántas veces has tenido este pensamiento cuando te invitan a un lugar, a una reunión, a un evento, y que tú digas, ¿qué es lo que yo puedo contribuir para otros? Aunque yo no reciba nada, ¿qué es lo que yo puedo hacer para otros? Quizá te invitan a un evento familiar, sea Navidad, sea esa reunión de toda la familia muy, muy especial, y tú lo que quieres ver si va a haber una comida que te guste. Tú quieres ver si te van a dar el regalo que te mereces. Tú quieres ver si te vas a encontrar con la persona y te vas a hacer una buena conversación. Pero ¿por qué no llegar con la mentalidad de decir, ¿y yo qué puedo dar? ¿Qué es lo que yo puedo contribuir? Y esto es a lo que voy. Tú y yo fuimos puestos aquí en la tierra para hacer una contribución a otros, ¿sí? No solamente para ser consumidores, porque mira, el de que vamos a ser consumidores está garantizado. Tú y yo necesitamos alimentarnos, respiramos el aire y necesitamos ese cariño, esa atención. De que lo vamos a consumir, pero la pregunta que yo quiero llegar ahorita es, ¿podremos ser contribuidores más allá de lo que consumimos tú y yo? Porque la manera de contribuir a nuestro alrededor, a los nuestros y a extraños, no es construyendo monumentos a nuestro nombre, a nuestro ego, sino es sirviendo a otros en amor, en el nombre de Cristo Jesús, aún a nuestro costo. Ese es el llamado que tú y yo tenemos para nuestro caminar. Jesucristo en un pasaje que te voy a leer ahorita lo puso bien claro. En un momento a Jesucristo le hicieron esta pregunta, ¿no? Maestro, ¿podrías darnos un resumen? La ley de Moisés es muy extensa y tiene muchos mandamientos. ¿Nos podrías dar en unos cuantos renglones cuál es el resumen de lo que Dios pide de nosotros? Y Jesucristo responde en Mateo capítulo 22, ¿no? Y Él dice, amen al Señor su Dios
con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente. Es lo que respondió Jesucristo. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Te estaba poniendo ese primer mandamiento: amar a Dios, poner a Dios sobre todas las cosas, como el número uno en nuestra vida. Pero continúa en el versículo 39. El segundo se parece a este. Y es muy interesante porque dice que se parece, ¿sí?, en amor o en poner a alguien más arriba. Y este es el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces lo que Jesucristo está diciendo, el primer lugar es claro, es a Dios, ¿sí? Pero dice, pero el siguiente lugar, ahora pon a tu prójimo antes que tú mismo. Entonces, el lugar que tú y yo debemos de ocupar en nuestro día a día, en nuestro caminar, es el tercero. No el primero, ese le corresponde a Dios. No el segundo, ese le corresponde a nuestro prójimo, ¿sí?, a nuestro próximo, ¿sí?, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en la calle. Y tú y yo debemos de estar en el tercer lugar. Ahora, muchos ni siquiera, o sea, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de estar de segundo a tercero, pero muchos tienen su conflicto es que ellos quieren estar en primer lugar, ni siquiera dejan a Dios, que es el que merece ese lugar, estar ahí. Y esto lleva a muchos dolores de cabeza, porque tú y yo no estamos hechos para ser Dios y ocupar ese lugar de preeminencia. Para ese lugar está Dios, y Dios nos creó para que tú y yo lo pongamos en ese lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Pero el segundo lugar es algo interesante, porque quiero dar un mensaje hacia personas de fe, ¿no? A lo mejor tú has caminado y tú dices, no, yo sí reconozco que Dios está en primer lugar, pero lo que no estoy tan seguro es si reconoces que tu prójimo está en segundo lugar y que tú voluntariamente te has movido hacia ese tercer lugar. Nuevamente, el poner a Dios en primer lugar es algo voluntario de todo corazón y nos conviene, pero en obediencia a lo que Jesucristo nos enseña y en su ejemplo, como vamos a ver hoy, necesitamos movernos a ese tercer lugar. Ahora, yo sé que nos gusta estar en el primer lugar, que el mundo lo que aplaude es que tú estés en el primer lugar, pero tenemos que estar en el tercer lugar. Es un buen lugar y es un lugar con propósito y toda una estrategia de parte de Dios para bendecir nuestra vida y que tú y yo podamos ser de bendición para los demás. Entonces, el primer lugar es para Dios. Si eso está sucediendo, cosas muy buenas ya están pasando en tu vida. Si no está sucediendo, yo te invito. Ese es el primer paso. No podemos hablar de ir al tercer lugar si ni siquiera has bajado al segundo lugar. Y sí, es un bajarse al segundo lugar. Que Dios sea el primer lugar en tu vida, en tu prioridad, en tu mente, en tu corazón, en tus fuerzas, en tu honrarlo a Él. Pero vamos a ver hoy ¿cómo es que tú y yo nos podemos mover a ese tercer lugar? ¿Sí? Ahora, te voy a hablar de 3 enemigos para llegar a ser buenos terceros lugares. ¿Sí? O sea, que tú y yo estemos en el primero y el segundo nunca va a ser bueno, pero el tercero va a ser un buen lugar para nosotros, pero tenemos que aprender a ser un buen tercer lugar. Nuevamente, la tendencia es estar en el primero y en la vida de la iglesia en el segundo, pero tenemos que movernos hacia el tercero. Es un segundo reto el poner al prójimo antes que a nosotros, ¿sí? Ahora, esto en la iglesia lo vemos. ¿Con qué mentalidad llegas tú a la iglesia? ¿Con qué mentalidad te estás conectando a esta reunión? Con una mentalidad de decir, ¿cómo qué es lo que yo voy a recibir? Y sabes que sí vas a recibir y está bien, no tiene nada de malo, pero que nuestro pensamiento sea más bien cómo podemos nosotros dar y contribuir, ¿no? Jesucristo cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? Y le está hablando a gente religiosa, a gente que tenía a Dios como su prioridad, pero a esa audiencia Jesucristo aún los reta y dice, qué bueno que tengan a Dios
como primer lugar, porque iba el levita, iba el sacerdote, ¿no? Y no pelaron a este hombre en problemas, y porque tenían a Dios en primer lugar. Pero dice, pero ahora muévanse al tercer lugar y estén atentos a su prójimo, a su próximo. Entonces, 3 enemigos. El primero es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Mira la definición del egoísmo. Es un excesivo aprecio que tiene una persona por sí mismo. O sea, Jesucristo dice, ama a otros como a ti mismo. Es bueno tener un aprecio por uno mismo, pero el egoísmo es cuando ya te excediste por el aprecio a ti mismo sobre los demás, ¿no? Y entonces te hace atender desmedidamente tu propio interés, sin preocuparte de los demás. Como tú dices, o sea, el egoísta dice yo soy primero, ¿sí? Y hay un excesivo aprecio de mi persona, entonces no puedo poner atención a los demás, no puedo poner atención a ese samaritano o esa persona en problema, ¿no? Es un pensar que dice algo así: yo soy más importante, yo tengo más valor que los demás y además me lo merezco más. Y entonces por eso levanto un monumento a mi nombre y a mi ego, ¿no? Ahora, entiende esto. Somos importantes, sí, somos importantes tú y yo, pero no más importantes que los demás. Tú y yo tenemos un valor. Cristo murió por nosotros. Claro que somos valiosos, pero escucha esto, pero no más que los demás. O sea, el problema del egoísmo es cuando empezamos a sobrevalorar, a ponernos más arriba que los demás. Y tú y yo somos importantes, pero al igual que los que están alrededor de nosotros. El apóstol Pablo escribe esto en Romanos capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, o sea, sí, valórate, sí eres importante, pero los demás de igual manera tienen el mismo valor y la misma importancia. Y eso de que tú y yo no los merecemos, pues fíjate, en realidad no nos merecemos nada. Yo sé que el pensamiento común es yo me lo merezco, yo he trabajado, yo he dedicado, y qué bueno, un aplauso por todo eso. Pero la realidad es que tú y yo vivimos por gracia. Yo veo mi familia, una linda familia, y volteo al cielo y digo, Señor, no me la merezco, fue tu pura gracia. Veo las bendiciones que recibo de Dios y digo, es por gracia lo que he recibido. Veo el perdón que Dios me ha dado y yo digo, es sin merecerlo. Entonces, ni ese argumento de que tú y yo no los merecemos, es pura gracia el lugar donde naciste. Es pura gracia el lugar que has construido con la ayuda y la bendición y el perdón de Dios. Entonces, eso es lo primero. Cuidado con el egoísmo, con creerte y valorarte más que a otros, ¿sí? Tienes un valor, eres apreciado por Dios, pero de igual manera todos aquellos que están alrededor de ti. El segundo conflicto enemigo es un conflicto de identidad. Y esto es interesante porque si tú y yo no tenemos una correcta identidad, no vamos a poder servir a los demás. Y la pregunta, ¿quién eres? Y algunos dicen, soy lo que tengo o soy lo que hago. Si tengo una casa, si tengo coche, o lo que hago, si soy profesionista o soy empresario, lo que hago. Pero ¿sabes qué? Mentira. Eso no es nuestra identidad, ¿sí? Eso es lo que hacemos, es lo que tenemos. Pero lo que somos es lo que determina nuestra identidad. No lo que tenemos, no lo que hacemos, sino lo que somos. Y tú y yo somos hijos de Dios y hemos creído en Jesucristo. Y esa es nuestra identidad. No importa si tienes o no tienes, no importa si haces o no haces. Ni siquiera el servir a otros debe de darnos identidad. Nuestra identidad debe de estar en ser hijos de Dios. Mira, mis hijos, yo tengo 4 hijos. Y ellos tienen su identidad, no en qué cuarto de la casa ellos duermen, ¿sí? No en que si les toca sacar la basura o poner la mesa en su servicio en la casa. O sea, su identidad es que son hijos, que son amados, que son herederos de todo lo que su madre y yo tenemos para ellos. Y son herederos de nuestro amor. Y eso nadie se los puede quitar.
Algunos dicen, no, a la pregunta, ¿quién eres? Yo soy lo que otros piensan de mí. Porque muchas veces eso te está dando identidad. ¿Y sabes qué? Mentira. Porque lo que otros piensen de ti, o sea, va a ser algo claramente imperfecto, y en ocasiones pueden pensar bien de ti, pero en ocasiones pueden pensar mal de ti. Y si tú y yo nos regimos y basamos nuestra identidad por lo que otros digan, nos vamos a encontrar heridos o nos vamos a encontrar tratando de complacer a los demás y tratando de hacer obras para obtener nuestra necesidad. Tú y yo somos lo que el Padre en los cielos piensa de nosotros. El Padre que no miente, el Padre que ve claramente, el Padre que no cambia. Lo que Él piensa de nosotros nos da identidad. Porque Él dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Así como lo dijo a su Hijo Jesucristo, y cuando escuchas la voz de Dios te da una identidad. Algunos a la pregunta de decir, ¿quién eres? Y algunos dicen, no, pues yo soy la suma de mis aciertos menos la suma de mis errores, ¿no? Y si salgo con saldo positivos, me siento bien. Y si no, me estoy hundiendo. ¿Y sabes qué? Mentira. Porque ¿quién puede salir aprobado? Si tus errores te marcan y te identifican, pues ¿quién puede caminar con la frente en alto? ¿No? Tú y yo. O sea, si vivimos así, vamos a tener una esclavitud hacia la evaluación nuevamente de otros, y hacia nuestros errores y hacia nuestro pasado. Pero escucha esto, tú y yo somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces no hay ni cosas buenas, ni errores, ni aciertos, ya todas fueron borradas. Tú y yo estamos en un nuevo caminar todos los días. ¿Sí? Pablo dice esto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, estás en Cristo, crees en Cristo, amas a Cristo, Cristo es tu Señor. Él dice, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. Entonces, tú y yo sabemos de dónde venimos. Dios nos ha rescatado, Jesucristo nos ha perdonado. ¿Y a dónde vamos? Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos camino a casa del Padre. ¿Sí? De ahí venimos, para que no te levantes en orgullo, y allá vamos para que tengamos esperanza y perspectiva. Y en este trayecto, de ahí a allá, tú y yo llevamos un título, nuestra identidad, hijos del Padre, salvados por Cristo, coherederos con Cristo. Y entonces esa es nuestra identidad. Y esa identidad, escucha, no la puedes perder. Porque si tú basas tu identidad en aquellas cosas que puedas perder, tu comportamiento va a ser egoísta. Porque si otros te ven sirviendo, ¿sí? Y pueden comentar algo de ti, y eso te va a marcar, no lo vas a hacer. No te vas a arriesgar a servir, o que alguien comente algo de por qué está sirviendo las mesas o por qué está recogiendo eso si es el dueño de la empresa, ¿no? O sea, y entonces te hace miserable, empiezas a manipular, te hace voluble. Pero cuando tú y yo tenemos nuestra identidad firme en Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar eso. Y entonces, ¿sabes qué? Eso nos hace libres. Cuando tú tienes tu identidad firme, te da una libertad. ¿Sabes para qué sirve esa libertad? Para poder servir a otros. Porque yo puedo servir sin que en el servir obtengan identidad, pero sin que en lo que yo llegue a servir, ¿sí?, me vaya a quitar mi identidad. Ese es el segundo enemigo. Ten una identidad sólida, ¿sí? Y el tercer enemigo es orgullo. ¿Sí? Y ahora, esto es diferente a lo primero que hablamos, porque el orgullo es una arrogancia, vanidad y exceso de estimación propia que suele llevar a sentimientos de superioridad. O sea, nosotros pensamos que la grandeza tiene que ver con las 4 P's, ¿no? O sea, con poder, con posesión, con prestigio y con posición. O sea, el orgullo dice, si yo logro que los otros me sirvan a mí, yo soy grande. Y ese es un engaño. Porque ¿sabes cómo nos mide Dios? No por cuánta gente nos sirve, más bien por cuánta gente tú y yo
servimos? ¿A cuánta gente le servimos? La humildad, ¿sí? La humildad en la cual tú y yo tenemos que caminar. No es pensar menos de uno mismo, tú y yo tenemos identidad y valor, ¿sí? Pero es pensar menos en uno mismo y comenzar a pensar más en los demás. Esa es la humildad. Filipenses 2:4 nos dice: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, ama a otros como te amas a ti mismo, sino también por los intereses de los demás. Ama a otros como te amas a ti mismo. Entonces, la humildad es uno de los grandes valores importantes en el reino de Dios. Es un estilo de vida. Es contrario al orgullo. Mira, el orgullo es horrible. No te estoy diciendo horrible, ¿sí? Pero si eres orgulloso, hay algo ahí que no da un buen aroma, ¿sí? Y un buen antídoto para el orgullo es el servicio a otros. Cuando tú y yo servimos a otros, viene un rompimiento indudablemente de nuestro orgullo y viene un abrazar la humildad, porque estamos pensando más en el otro que pensar más en nosotros, ¿sí? Yo me acuerdo en una ocasión, hace ya varios años, tuve el privilegio de poder ir y tener una reunión con Lorenzo Cerviche, el fundador de Bimbo. O sea, ¿te imaginas esta empresa de Bimbo, una empresa nacional, transnacional, que salió de una panadería familiar? Y tuve la oportunidad de sentarme con él, hacer una cita con este hombre y tener varias horas platicando con él. Pero recuerdo que cuando llegué ahí al edificio de Bimbo, me dieron las instrucciones: vaya usted a tal piso. Y en cuanto bajé del elevador, ¿sabes a quién me encontré? A Lorenzo. O sea, él ya me estaba esperando en el elevador, no en su oficina, no tuve que pasar por una secretaría. O sea, él avisaron, ya llegó, sí, Alberto, y entonces me esperó en el elevador, me acompañó a su despacho, estuvimos platicando ahí horas, increíble. O sea, yo haciéndole preguntas a su mente de empresario y su mente, porque también él fue un hombre, ya está con el Señor, pero fue un hombre increíble en cuanto a su generosidad y servicio a la comunidad. Pero recuerdo esto, cuando terminamos de hablar, sí, este hombre ya de edad se levantó y no solamente me acompañó al elevador, bajó conmigo el elevador y me acompañó hasta el coche. O sea, a mí me habló de un hombre humilde. Mira, y este hombre, o sea, tenía todo. Hizo cosas increíbles, un gran capital, un gran empresario, pero un hombre de corazón humilde que me dio un gran ejemplo. Ahora, hablando de ejemplos, nuestro mayor ejemplo de servicio, de identidad, de humildad es nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión sus discípulos estaban preguntándole: Señor, ¿y quién? O sea, yo quiero estar a tu derecha, ¿no? Y ya pidiendo posiciones de gobierno. No entendían lo que los discípulos estaban pidiendo antes de que Jesucristo padeciera la cruz. Y nos narra el capítulo 20 de Mateo, que de repente Jesucristo se paró con ellos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor. Yo sé que esto, o sea, hace cortocircuito, porque todos queremos ser grandes, pero Jesucristo dice: pero esta es la manera en el reino de Dios de ser grande. Deberá de ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo no vino para ser servido, no vino para consumir, vino para contribuir y dar su vida en rescate a alto costo por muchos, ¿sí? Ahora, o sea, tienes que entender, Jesucristo, su importancia no le estorbó para amar y servir a otros. Jesucristo, su valor, el Hijo de Dios, ¿sí? El coeterno, el Dios infinito, no le estorbó para servir a otros. El que tiene todo derecho y toda autoridad de recibir toda la honra, a él no le estorbó y nos mostró su amor perfecto, un amor real, un amor cercano. Yo creo que vayamos a un pasaje para ver más
lo que Jesucristo nos enseñó y nos modela. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan se nos narra cómo Jesucristo estaba con sus discípulos celebrando la cena pascual, ¿sí? Esa última cena que conocemos antes de ir a la cruz. Y dice aquí en el versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dio su vida por nosotros. Y dice versículo 2, llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. O sea, Jesucristo sabía de dónde venía, del Padre. Sabía a dónde iba, estaba regresando al Padre. Y sabía cuál era su identidad. El Padre había puesto todas las cosas debajo de Él, ¿sí? Y en esta identidad, dice aquí, así que se levantó de la mesa, como tenía bien su identidad, como tenía perfectamente claro, o sea, quién era y a qué había venido. Dice que así se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Entonces narra, imagínate la escena, estaba ahí con sus discípulos y tomó la toalla, ¿sí? Y dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y entonces tomó ahí agua, cincó y empezó ahí en la mesa a lavar con esa agua los pies de los discípulos y a secarlos con esa toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? O sea, como diciendo, no, o sea, esto no se puede, esto no está bien, esto no es el modelo que yo he visto en el mundo. O sea, le estaba haciendo cortocircuito, yo creo que le estaba saliendo humo del cerebro a Pedro, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿No? Versículo 7, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Aquí hay algo tan profundo de enseñanza. Jesucristo mostrando ese amor y servicio y diciendo, o sea, necesitas recibirlo. Necesitamos servir y necesitamos también recibir el servicio de otros, ¿verdad? Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y entonces les dijo, fíjate lo que les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? O sea, le estaba dando un ejemplo, una enseñanza práctica y puntual. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Versículo 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende esto? Un cristiano que no sirve es una contradicción. Porque tú y yo seguimos a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y, o sea, para que pongamos atención, Él dijo, así lo tienen que hacer. Un cristiano que no sirve a otros es una contradicción. Y mi pregunta sería, ¿en verdad será un cristiano? O sea, es un cristiano que ha creído en el Padre eterno, pero que ha entendido que no estamos en segundo lugar, sino que estamos en tercer lugar para servir a otros. Hay algo increíble que el servicio a otros logra en nosotros, ¿sí?
Porque Jesucristo dice aquí en el versículo 17, dichosos serán si lo ponen en práctica. O sea, Él sabe y Él nos manda esto porque es algo estratégico. Él sabe que mientras tú y yo nos lavamos los pies los unos a los otros, algo interesante va a suceder en nosotros. Déjame decirte 5 cosas puntuales. Primero, libertad. Libertad porque vamos a encontrar nuestra identidad correcta, porque tú no puedes servir a otros si no tienes una identidad correcta, ¿sí? Porque estás esclavo de lo que dirán, estás esclavo de reconocimiento y de ciertas situaciones que te impiden servir. Te va a dar libertad, te va a dar humildad. O sea, el antídoto al orgullo es el servicio, y en el servicio tú y yo encontramos humildad. La humildad es algo increíble a tener, necesario. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no caminamos con humildad, porque no vamos a ver claramente el camino y la entrada. Tercero, propósito. ¿Entiende? Tú y yo seguimos aquí en la tierra. Dios no nos ha llevado a su presencia porque hay un propósito por el cual nos tiene aquí. Y ese propósito no es ser consumidores, es ser contribuidores, es el dar. El cuarto propósito es alegría, porque no servimos a Dios por miedo ni por obligación. Lo hacemos por alegría y gratitud por lo que ha hecho con nosotros. Y cuando tú y yo lo expresamos sirviendo a otros, porque al servir a otros estamos sirviendo a Dios, o servimos a Dios a través de servir a otros. Y hay una alegría que explota en nuestro corazón, te lo digo por experiencia. Los días más alegres son los días en donde tú y yo nos encontramos lavando los pies de otros, sirviendo a otros. Y lo quinto es crecimiento. Crecimiento, porque tú y yo nos estamos alimentando de la palabra de Dios, del consejo, de pláticas, de instrucción, y es un alimento increíble. Pero para que dé su fruto completo, todo ese alimento tú y yo tenemos que dar. Recibir sin dar no causa crecimiento, pero cuando tú y yo recibimos, y recibimos mucho aquí en Iglesia Paz, ¿verdad que sí? Cuando recibimos y entonces lo damos, ¡pum!, comienza a suceder ese crecimiento. Es como el mar muerto comparado con el mar de Galilea. El mar de Galilea recibe y da, y es un mar vivo y sano. Pero el mar muerto se llama muerto porque es un mar que solamente recibe, pero no da. Como está debajo del nivel del mar, no tiene salida, y entonces se va estancando y es un mar muerto. Tú y yo, si solamente recibimos y recibimos, nos vamos a morir. No hay un crecimiento, ¿sí? Entonces el servicio logra cosas increíbles en nosotros, pero escucha esto, logra cosas increíbles también en los demás. ¿Qué sucedió con sus discípulos cuando Jesucristo lavó sus pies? O sea, si había hecho cosas extraordinarias por ellos, yo creo que ya había volado su entendimiento, su mente, había cautivado sus corazones. Pero esa noche, a los pies de sus discípulos, una de las cosas que logra cuando tú y yo servimos al otro, en el otro, es una conexión. Quiebra barreras, pruébalo. ¿Quieres conectar con alguien para hablarle, para comunicarte, para ser de influencia? Sírvele. Si tú le sirves a aquella persona, va a haber una conexión increíble, va a haber un rompimiento de eso que los separaba, y entonces vas a poder ser influencia para él. Muchas veces queremos sermonear y queremos decir, pero no hemos tomado el paso de conexión que es el servicio. Lo segundo que sucede en los demás es sanidad, porque estamos quebrados en el mundo, estamos dolidos. Estamos enfermos, hemos sido heridos, y cuando tú y yo servimos en amor al otro es como poner un ungüento que trae sanidad. Acuérdate, necesitamos una buena identidad para poder servir a los otros, y nuestra buena identidad va a empezar a sanar esa identidad quebrada del otro. En una ocasión yo veía como en un centro que se llama Betel, que se dedican a servir a aquellos adictos, y lo que hacen ellos es que van a las calles y recogen a drogadictos, alcohólicos, gente que está perdida en la calle, que no sabe ni quiénes son,
y los recogen y los traen a esta casa de ayuda. Y comienzan primero, antes de hablarle ninguna palabra del evangelio, comienzan a amarlos, a servirlos, porque viene un proceso de desintoxicación y empiezan a vomitar y empiezan a mancharse y ellos los aman. No los conoce, ni siquiera en ocasiones saben su nombre, ni el otro los ha visto nunca, pero empiezan a servirles, empiezan a amarlos y de repente empieza a haber una conexión y una sanidad, porque empiezan a decir: ¿y tú quién eres? ¿Por qué me estás amando a mí? Si nadie me ha amado en la vida y de repente tú estás dando todo por mí, tú me estás limpiando, tú te estás desvelando por mí. Y empieza a haber una sanidad en su corazón. Y entonces viene lo tercero: cercanía a Dios. Cuando tú y yo servimos a otros, entonces los podemos llevar cerca de los pies de Jesucristo. Porque les decimos, cuando te preguntan: ¿y por qué haces esto? Y tú podemos decir: porque mi Señor nos los enseñó. Este es el Rey al que te quiero presentar. Este es el Dios que te quiero presentar. ¿Quién no va a querer un Dios así? Un Dios que ama y sirve. Un Dios que dice: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Ahora, familia, yo espero que ya estés cautivado y animado para servir. Déjame decirte 3 lugares para servir. El primero es en tu casa, en tu familia. Sí, a lo mejor ya estabas pensando salir o sea, tú y yo no podemos poner en práctica lo que no hemos ejemplificado en casa. La casa es un taller para todo esto. En familia, los esposos sirviéndose el uno al otro. O sea, el pensamiento normal es: yo me casé para que me dieran, para que me sirvieran, para que me dieran de comer, para que lavaran mi ropa, para qué sé yo, pueden decir, ¿no? Para que me proveyeran. Pero no llegues a tu casa pensando que vas a recibir, sino enfocado en lo que puedes dar. Y hay muchísimo que puedes dar. Comiencen a servirse el uno al otro en el matrimonio. Y te lo garantizo. No nomás te estoy diciendo, te lo aseguro, te lo garantizo. O sea, puedes venir conmigo y me puedes reclamar. Tu matrimonio va a cambiar. Tu matrimonio se va a rescatar. Y va a llegar un momento increíble. Padres a hijos. Muchas veces los padres tienen hijos, pero nada más para tener compañía. Pero no, los hijos son el motivo de nuestro viaje y tenemos que servirlos y tenemos que sacrificar sueños por impulsar sus sueños. Pero también los hijos sirviendo a los padres. Y también en ocasiones hay empleados en casa y necesitamos servirles. O sea, es interesante porque quizá tienes algún empleado, alguien ahí que está para servirte en cierta forma a ti. ¿Por qué no empiezas tú a servirlo a él? Preséntales de Cristo, involúcrate en su vida, ayúdalos a desarrollarlos, a desarrollarse, estudiar, a crecer, a ir más adelante. Sírveles, aunque no es la descripción del puesto, pero ese es el llamado de nuestro Señor. El segundo lugar para servir es tu iglesia, la iglesia, ¿sí? En la iglesia le llamamos ministerio o ministrar a otros, ¿sí? Pero es lo mismo que servir. O sea, servir es ministrar y tener un lugar de servicio es tener un ministerio. Y todos nosotros estamos llamados a esto. No solamente algunos, porque dicen: no, eso es para los profesionales de la iglesia. No, en la iglesia Paz no hay profesionales. Hay puro voluntario que nos servimos unos a otros. Es una comunidad de voluntarios. No somos profesionales, somos servidores el uno del otro. 1 Corintios 12:27 nos enseña: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Somos un cuerpo, esa es la ilustración que el apóstol Pablo da. La cabeza es Cristo, pero cada uno de nosotros, para que funcione la iglesia como un cuerpo bien coordinado, cada uno de nosotros debe de estar concentrado en servir, en dar, en poner atención a lo que la cabeza nos está diciendo. Y ya escuchamos lo que la cabeza dice: sírvanse unos a otros, ámense unos a otros. No importa si tu rol sea un dedo, el dedo chiquito, el dedo grande, sea un ojo, sea un oído, cualquiera, todos participamos. Y entre más participemos, mejor funciona el cuerpo. Todos somos necesarios en el rol que tenemos. Nadie es más importante que otro. Todos somos significativos e importantes en nuestro rol. ¿Te has golpeado el dedo chiquito del pie? ¿Sí? Se te olvida hasta que le pegas y dices: ¿cómo duele? Y qué importante es para caminar, ¿verdad que sí?
Entonces, la iglesia, tú y yo debemos de caminar en esto. Mira, te estoy invitando a que si tú no sirves en la iglesia, déjame hacer 2 invitaciones. Quizá tú estás sirviendo ya en la iglesia, en algún ministerio, en alabanza, en producción, en cuneros, en niños, en línea, yo, qué sé yo, ¿sí? Yo te felicito y te digo, continúa, no te desanimes. Es algo increíble lo que estás haciendo. Te necesitamos y tú también lo necesitas. Vas a crecer. Quizá hay algunos que han servido anteriormente, pero estos 2 últimos años yo he visto un fenómeno. Hay mucha gente que servía que se ha enfriado, se ha acomodado y prefiere mejor que ahora le den y ya no da. Yo te digo, levántate. Llámale a aquel que era tu líder de ministerio y dile, yo quiero reactivarme, yo quiero volver a servir, porque entiendo que ese es el camino y ese es el llamado. Pero hay otro grupo que quizá nunca ha servido en Iglesia Paz. ¿Sí? Te estás integrando, llevas, yo te diría por lo menos 1 año, 6 meses aquí en Iglesia Paz, porque es importante que los primeros 6 meses, el primer año, entiendas qué está sucediendo, como que tomes el ADN de cómo somos en Iglesia Paz y también aproveches a caminar en tu vida, a estar sano en tu vida, en todas tus áreas. O sea, la familia ya comienza a servir, pero para la iglesia hay un momento adecuado. Pero si tú dices, yo creo que ya es el momento, ya he estado 1 año aquí congregándome, ya he recibido mucho y siento que tengo ya para dar, yo te invito a que llenes este pequeño cuestionario en donde tú pongas, me gustaría servir en uno de estos ministerios, y nos vamos a comunicar contigo, porque te necesitamos y tú necesitas el servicio, porque es el caminar cristiano. Y esa es la manera de hacer iglesia. La iglesia está creciendo, familia, y necesitamos el apoyo de todos para poder llevarla, cargarla, impulsarla, sirviéndonos unos a otros y modelar el amor de Cristo en nuestras casas primero, luego en la iglesia, y el tercer lugar es en la sociedad. Alrededor tú tienes una nube de testigos a los cuales tú tienes que servir a tus vecinos, conócelos, háblales, sírveles de alguna manera creativa, sin impacto en sus vidas. A los colaboradores en el trabajo, ¿sí? Sírveles también. No nomás estás sirviendo un puesto, Dios te ha puesto ahí para que tú puedas ser de bendición a todos ellos que están ahí a tu alrededor. Sirve a extraños. Déjame comentarte un ejemplo que sucedió. Había unas personas que de repente vieron la necesidad en la sociedad porque los niños de escasos recursos consumían refrescos y panquecitos y cosas no muy nutritivas, y entonces ellos se juntaron y jalaron un nutriólogo con un empresario, con un mercadólogo, y todos pusieron de sí y crearon este producto que son unas galletas energéticas, rico sabor a chocolate, pero estas galletas, o sea, con 1 o 2 galletas tienes todo un desayuno que un niño puede necesitar, una cosa nutritiva. Y lo que están haciendo es invitando a la sociedad, o sea, ellos la están fabricando a un precio muy, muy accesible para que tú puedas traer en el coche, y cuando alguien se acerca, un niño ahí en el coche, les pueda dar una galleta o ir a comunidades, y se está haciendo todo un modelo social. En Joma, nuestra causa es nutrir a aquellos que menos tienen, porque empezar el día con el alimento correcto hace que tu mente funcione mejor, que tengas más energía para hacer lo que te toca y tengas más posibilidades de salir adelante y crecer. Démosles la oportunidad a aquellos que menos tienen a arrancar mejor su día, adquiriendo tu paquete y repartiendo galletas cada que puedas, porque 2 galletas Joma cubren el 50% de los alimentos requeridos en el desayuno de un niño. Y tú redescubrirás la felicidad que obtienes al darte a otros con pequeños actos de amor. Social, y es nada más un ejemplo, porque tú y yo tenemos grandes en nuestro corazón fundaciones, tenemos ministerios, grandes ideas para servir a otros. No vamos a obtener de esos recursos ni ganancias, pero vamos a obtener un corazón alegre para bendecir a muchos. Dios tiene un ministerio para ti en tu iglesia y una misión para ti en el mundo. Descúbrela. Y la iglesia de Cristo estamos aquí para apoyarte. Déjame ir cerrando, leyéndote 1 Corintios 15, versículo 58. Pablo dice, así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes
y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. O sea, no es en vano, es lo que nos está diciendo. Todo el trabajo que tú y yo hacemos en el servicio para otros, en casa, en la iglesia y en la sociedad, es con mucho sentido y es muy valioso. Otro pasaje de Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Acuérdate, una nueva creación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa nueva criatura ha sido creada para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Él ya tiene la necesidad. O sea, hay necesidad y que no se acaba. Es increíble. En la casa, en la iglesia y en el mundo. Y tú y yo somos las manos, la boca, los pies de nuestro Señor Jesucristo para caminar en estas buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, eres hijo de Dios, pero también tienes un propósito, tienes un rol que llevar, y para eso te equipó con ideas, con dones, con talentos. Y esto le va a dar significado y propósito a tu vida. Escucha, servimos a Dios sirviendo a otros. Amamos a Dios amando a otros. Honramos a Dios al honrar y servir a otros. Cierra tus ojos y déjame hacer una oración. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has puesto aquí no solamente para recibir y sanar, y te damos gracias por eso, pero también para dar, para equiparnos y dar. Señor, yo sé que la fruta ya está madura y está lista para ser de bendición a propios y extraños. Señor, yo te pido por ese llamado que tú has puesto en cada uno de los corazones de todos los que estamos conectados en esta reunión. Yo te pido, Padre, que tú nos puedas llevar a dar y a sembrar y a crecer. Señor, trae alegría a nuestro corazón, trae nuevo propósito, Señor. Levántanos de una pausa que hemos estado ahorita. Levántanos de estar flojos y actívanos, Señor. Y que podamos descubrir la alegría, la paz y la energía que nos da el poder amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, Señor. Yo te pido que nos puedas guiar a explotar en el servicio, a que seamos conocidos por el amor que nos damos desinteresadamente, por el servicio que nos damos en amor, y que en todo esto tú seas glorificado, Señor. Padre, porque a ti te amaremos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y Padre, porque en obediencia amaremos a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendice, familia. Qué hermosa plática que nos dio nuestro pastor. Y queremos recordarte, este próximo lunes a las 8 de la noche tendremos la reunión de varones. No te lo puedes perder. Te esperamos este próximo lunes a las 8 de la noche para que podamos tener una palabra especial que Dios tiene para cada uno de nosotros como varones. Te esperamos. Y gracias por apartar este tiempo. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.